Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con este módulo relativo a casos selectos en materia este, de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir compartiendo la sentencia que estamos viendo ayer con relación a un elemento subjetivo y con relación a la libertad de expresión. Eran dos cosas, ¿no? Dos líneas argumentativas las que analizábamos. Primero, el carácter subjetivo. Recordarán la tablita, al ratito la vuelvo a compartir. La tabla en donde decíamos algunos elementos de análisis, ¿no? Para considerar elementos jurídicos a la hora de determinar la responsabilidad, la conducta, ¿no? En materia de procedimiento especial sancionador, en donde las redes sociales son un medio para la difusión, que es sui generis por cómo se reproduce, por cómo se replica, por la falta de regulación en todo caso, ¿no? Y bueno, decíamos, bien jurídico tutelado, el principio constitucional en pugna, que es lo que estamos ahorita viendo, junto con el elemento subjetivo, ¿sí? Que el principio constitucional en pugna, en este caso, sería la libertad de expresión por parte de los influencers, que eso agrega el elemento subjetivo y luego un elemento temporal que es en veda electoral, ¿sí? Estos tres en su conjunto, obviamente dejando ahorita de lado que el bien jurídico tutelado sería, y yo me atrevería a decir que el bien jurídico tutelado por excelencia en los procedimientos especiales sancionadores sería la equidad en la contienda, salvo casos específicos en donde además de equidad se proteja alguna otra cosa, derecho al honor puede ser, no en los casos de calumnia, pero fundamentalmente es eso, bueno, desde luego la protección a la niñez, que también en su difusión en redes sociales tiene sus propias características. Voy a ver si alcanzamos a ver algo relacionado con esto. Pero bueno, el chiste pues es que, a ver, tenemos alguna participación que alguien nos comenta. La excepción también en violencia política de género. ¿La excepción en qué sentido? Perdón. Del bien jurídico tutelado. Ah, claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Ahí el bien jurídico tutelado, en realidad, es el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y que no se manifieste en materia político-electoral. Sí, totalmente. Perdón. Entonces, bueno, el elemento influencer, ¿no? Que es un elemento subjetivo. Los elementos subjetivos son importantes porque dependiendo de quién emite el mensaje, puede ser o no lícito ¿no? Servidor público, gobernante, o en este caso influencer, o ciudadana, ciudadano, medio de comunicación, ¿no? O sea, si se trata de un medio de comunicación, también ese elemento puede dar lugar o no a una sanción. Porque decíamos, la ciudadanía como tal no tendría en principio las mismas restricciones que tendrían otros actores políticos, que no dejan de ser ciudadanos, pero que tienen una calidad especial, como pasa con los servidores públicos. Esto recordarán que en la mal lograda reforma electoral, digo mal lograda porque no logró su cometido, no se publicó, entró en vigor, pero fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero había un elemento ahí que decía, bueno, había dos elementos para efectos de lo que hemos hablado. Primero, que los servidores y servidoras públicas sí podían manifestar su ideología o su preferencia, siempre y cuando no hicieran uso de recursos públicos. Entonces aquí el elemento sería objetivo, según la tablita, ahorita la comparto, ¿no? Sería objetivo, pero no subjetivo. Es decir, el objeto de la publicidad, obviamente, siempre, ¿no? Es influir en el electorado, pero esa influencia tendría que ser lícita, ¿no? Y ahí hay mucha regulación, en el caso mexicano, que es un modelo, lo cual quiere decir que el que aquí sea cierto no quiere decir que en otros lados sea cierto. Pero bueno, entonces ese carácter subjetivo se le quitaba
en términos de la, decía, mal lograda ley. Y otro, que era un elemento temporal, porque en la reforma, la consideración de los actos de campaña y precampaña, que ayer vimos, delineamos un poquito qué se consideraba actos de campaña y de precampaña, y el espacio, ¿no? Las intercampañas, actos anticipados, perdón, de precampaña y de campaña. Ahí hay un elemento temporal, pero que está definido en función a cuando inician o no los periodos electorales, o si, o sea, aquí era la controversia que trataba medio de atajar la ley, yo diría un poco con una intencionalidad ahí, pero esa es mi opinión, porque decía, semánticamente, si no hay todavía proceso electoral, no puede haber campaña o precampaña, porque entonces cualquier cosa sería campaña o precampaña. Cualquier acción de gobierno sería campaña o precampaña. Era tramposo el argumento, pero no era fácil salir de esa trampa, ¿no? Atañe a los procedimientos especiales sancionados porque ahí hubiera sido un cuete, ¿no? Porque la ley lo que decía y era justamente, ¿no? Que se considera actos de campaña y precampaña son todos aquellos que dentro de los procesos electorales, de manera tal que fuera de ellos, antes de que el INE declare que son procesos electorales, no podría haberlos, aunque hubiera actos que tuvieran el mismo efecto. Ahorita como está definido, afortunadamente, no es así, ¿no? Esto lo digo como una parte, pero tiene que ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que la Corte entrara al fondo de la controversia, menos que irse por la cosa, no digo que no sea importante, los procesos legislativos, pero hubiera sido interesante porque había muchos argumentos de constitucionalidad que no hubieran pasado el examen constitucional, ¿no? Inclusive la parte que sí era buena de la reforma, que eran los medios de defensa, pero era difícil entender la procedencia, a pesar de que compactaba los medios de defensa, recortaba sujetos, o sea, había muchas cosas, había mucha tela de dónde cortar, y yo hubiera querido que entraran a ese debate, ¿no? Entiendo que siempre es más fácil aducir vicios de forma, porque pues así te ahorras bastante en términos de tiempo y todo, ¿no? Pero hubiera sido interesantísimo, me parece a mí, porque había mucho de dónde declarar. También ahí, la inconstitucionalidad del chiste es que había el elemento subjetivo y el elemento temporal, ¿no? Digo, no los confundo ni nada, pero me interesa porque si nosotros fuéramos a la legislación comparada, pues en Estados Unidos el presidente hace y dice, ¿no? Y por Twitter y por tele, el presidente Obama en su momento manifestó su apoyo a Hillary Clinton, ¿no? Aquí no se puede. Bueno, vaya, no se puede en los términos en que lo hizo, ¿no? Ya en periodo electoral, ya en campaña, los presidentes cuando se van a reelegir, pues hacen campaña y hacen actos de campaña, ¿no? Al mismo tiempo que son gobernantes. Tienen otro tipo de democracia, no mejor, ¿eh? Solo digo que no está regulada igual, porque nosotros tenemos nuestra propia historia con esos actos, ¿no? En 2006, y viene de antes también, ¿no? Pues toda la parafernalia del aparato del Estado para favorecer a un candidato, y del aparato del Estado y del aparato de la comunicación, ¿no? O sea, no era el Estado, sino eran las televisoras, ¿no? Que prácticamente era una. Y bueno, entonces todo eso pues, se conjuntó para restringir, y luego la otra es contenido, que hoy vamos a ver también contenido, ¿no? Ya no nada más tiempo, sujetos, la calidad del sujeto, o sea, que con base en que un elemento subjetivo podría derivar en una sanción y, en su caso, en una medida reparatoria. Entonces, regresamos, ¿no? Influencers, pero pueden ser servidores públicos, o pueden ser funcionarios, o pueden ser medios de comunicación. También en Estados Unidos, en el elemento subjetivo, ya no solo servidores y funcionarios públicos, los medios de comunicación, otra vez, no es que sea el ejemplo a seguir, porque para mí no son ejemplo para nada, salvo para algunas cositas así, ¿no? En este caso, a lo mejor un poco, no estoy tan seguro. Pero a mí la democracia gringa no me convence, pero ni de cerca, ¿no? Ni son los padres fundadores de la democracia. Pero bueno, hay mucha gente que así lo cree, ¿no? Hasta celebran el 4 de julio, eso no tiene nada que ver con la clase, pero bueno.
estamos influidos por la cultura norteamericana y no es que esté mal. Pero bueno, el chiste es que en su regulación, los medios de comunicación también hacen explícito su apoyo a candidatos y candidatos, ¿no? El New York Times siempre es demócrata. No sé si el Washington Post, pero hay periódicos, el Wall Street Journal creo que sí, siempre es republicano, ¿no? No sé cómo lo hicieron con Trump, que le llaman endorsement, ¿no? Fox, la cadena Fox News, siempre es republicana. Inclusive ellos propagan noticias falsas, ¿no? Que esa es otra cosa que iremos viendo hoy. La cuestión de las noticias falsas y su marco regulatorio jurisprudencial, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si nos da tiempo, si no, pues ya, lo dejamos para otra ocasión. No, yo espero que nos dé tiempo. Bueno, entonces, la cosa con esto, ¿no? Es que el elemento subjetivo de los influencers, ¿no? Viene de la mano con con por qué sí o por qué no sería en un momento dado, ¿sí? Indeseable que una o un influencer participara adicional a un elemento temporal en la veda, ¿sí? Y entonces, bueno, la protección constitucional de la libertad de expresión, ¿sí? Nos haría pensar que están protegidos por la libertad de expresión y que tiene este elemento que vemos aquí en la sentencia, ¿no? Que es eh, la espontaneidad, ¿no? Aquí, la presunción de espontaneidad. Pero como no se puede tan fácilmente presumir, a pesar de que es esta presunción, pero por las circunstancias, ¿no? Propaganda electoral, los elementos temporales, el reiterado comportamiento, ¿no? De la propia autoridad, perdón, del propio partido político y de las autoridades que habían sancionado, entonces ya no es tan fácil, ¿no? O sea, determinadas publicaciones, ¿sí? Vamos aquí, dejan de ser espontáneas, dejan de ser expresiones naturales, fáciles del pensamiento, sentimientos, emociones, ¿no? O sea, que no tiene una causa. Acá dice, cuando se afirma que no lo tienen, hay que tener otros elementos de prueba que supongan, ¿sí? Que las publicaciones en una red social son asimilables a la propaganda, ¿sí? Que tienen un beneficio para el candidato a su partido y que hay algún tipo de contraprestación, y ojo, no necesariamente económica, ¿sí? Entonces, esa presunción de espontaneidad también está vinculada con el asunto que ayer comentamos, ¿no? De la esposa del gobernador bueno, en ese entonces candidato a la gobernatura de Nuevo León, y decían, bueno, tendría que haber esto, ¿no? Vínculos afectivos, evidencia pública de una relación estrecha, no hay elementos de mercantilización, porque ustedes saben la lógica de operación del influencer, ¿no? Pues es tener más seguidores, es utilizar, bueno, hasta inclusive así se dan a conocer. Hay muchos que en realidad no eran muy conocidos hasta que empezaron a estar ahí en redes, y es en redes en donde se dan a conocer y donde amplían su red de influencia, ¿no? De conocimiento, de conocidos, etcétera. Entonces, eso se puede mercantilizar cuando te asocias a algún partido político, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y después, la presunción de la espontaneidad. ¿Cuáles son los hechos o conductas que habría que tomar en cuenta, ¿no? La finalidad, beneficio al partido político, coalición, candidata a candidato. Temporalidad, otra vez vamos al elemento temporal, ¿no? Entrega, distribución, difusión de propaganda en periodo de campañas electorales, intercampaña, siempre que tenga como finalidad generar un beneficio, ¿sí? Territorialidad, el área geográfica, ¿sí? Entonces, bueno, este es el marco de referencia de la libertad de expresión en redes sociales, que ya habíamos visto algunas cosas con esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver si
fueron realizadas espontáneamente o no. ¿Sí? Entonces, dice el recurrente, el partido recurrente, que no se acreditó la entrega de un guión de los influencers. Es muy difícil, a ver, que se acredite la entrega de un guión, ¿no? ¿Por qué? Porque el guión te lo pueden mandar por WhatsApp, porque el guión te lo pueden mandar por correo electrónico, porque te lo pueden dar de distintos medios y pues, lo puedes romper o no lo entregas, etcétera. Tampoco el pago, pero ya decíamos, no es el único elemento. Entonces, la presunción de espontaneidad, las publicaciones tengan auténtico, ¿no? Voluntad única y exclusiva de difundir nuestro mensaje. Y eso, decía, tiene como varias derivas, ¿no? Inclusive en la difusión de propaganda, de noticias falsas, que no necesariamente tiene dolo, ¿no? Ah, pues me confundí, ¿sí? Por mi animadversión, por mi falta de información, ¿sí? Pero ahí no habría un ilícito, inclusive si se trata de un influencer, ¿no? Digo, salvo que alguien lo planteara y te dijera, no, pues es un ilícito porque es un ilícito que requiere una sanción, porque perjudica la esfera pública, perjudica el debate, estaría un poco difícil, ¿no? Porque no hay un elemento de voluntad, ¿no? Y puede ser un ejercicio de libertad de expresión, inclusive veremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando deliberadamente, ¿sí? Como libertad de expresión, ¿cuál sería el límite ahí? Se dan noticias falsas, ¿no? Una cosa es la calumnia y otra cosa sería, ¿sí? El propagar noticias falsas, estirar la verdad, ¿sí? A la hora de dar un mensaje político, ¿no? Pasó, es el telón de fondo de la reforma de 2007, ¿no? Un peligro para México. No es que fuera necesariamente falso, pero pues así como que, ¿cómo lo podríamos dilucidar? Era una propaganda, ¿no? Ya si consideramos que no es, que no era, si no es, esa es otra cosa, una consideración subjetiva, personal, porque habrá quien diga, no, hombre, para nada, ¿no? ¿No? Pero entonces ahí, ¿no? Habría una intencionalidad en la información, y entonces tendríamos que irnos al contenido, a los emisores, ¿sí? Y por eso fue toda la reforma, ¿no? Sacar la posibilidad de contratar propaganda, porque ahí el elemento subjetivo no eran nada más los partidos políticos contendientes, sino que había otros organismos que contrataron publicidad, que trataron de influir. Si influyeron o no, eso no lo podemos determinar, pero trataron de influir y fue un cúmulo de cosas, ¿no? Y entonces por eso hubo esta reforma, ¿no? El chiste, pues, es que el interés, en ese momento había un interés, y aquí habría que ver, ¿no? Yo externo una opinión, yo puedo decirlo, no es que lo diga, pero si lo dijera, es un peligro para mí, bueno, pues eso dices tú. Lo puedo subir a redes sociales, puedo ser un influencer, no es que sea, pero si fuera, puedo subirlo, yo no debería por el carácter que tengo, bonito me vería yo, y luego me identifican, mira, así piensa gente en tribunal, y entonces, pues ahí, quizás involuntariamente, podría poner en duda la imparcialidad del tribunal, ¿no? Le doy armas a quien lo quiera utilizar, ¿no? Entonces no debería, éticamente no debería, y claro que podría tener una sanción laboral, ¿no? No voy a atentar a las circunstancias porque además tampoco quisiera hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo podría hacerlo, ¿sí? Y si soy influencer o no, da lo mismo. Bueno, entonces, más allá de externar una opinión, determinar, pues, el análisis, ¿no? ¿Y qué hacen? Entonces, primero, dice, los actores no controvierten la existencia de las publicaciones. O sea, las publicaciones existen, ¿sí? Y estas fueron. Entonces, aquí las personas, digo, ahí vienen los nombres y las sentencias son públicas, entonces, pues ya, ¿no? El guión, en este caso, se puede inferir, ¿sí? Es decir, no quiere decir, pues como no hay, no lo vi físicamente, esto para efectos probatorios y para efectos de determinar la sanción, con un análisis de contenido y de discurso, qué palabras se dicen, si hay similitud, ¿no? Porque entonces, ¿cómo voy a presumir que hay espontaneidad? ¿No? Ahora,
el hecho de que hubiera un guión, el hecho de que yo me pusiera de acuerdo, y yo y una bola de influencers, vamos a pensar, para externar nuestra opinión, ¿sí? Como ciudadanas y ciudadanos, oye, no, pues vamos a decir, ¿no? Nos ponemos de acuerdo porque nosotros podemos, tenemos la capacidad de que nos escuchen, ¿no? ¿Sí? Y en principio, bueno, pues sí, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, pero no hay el otro elemento que es la contraprestación, el elemento objetivo, ¿no? Entonces, hay que analizarlos en su conjunto. Pero bueno, entonces, el guión se puede inferir, ¿sí? Y aquí están, entonces, la historia de Instagram, lo que dicen, ¿no? Esta persona. Aquí, digamos, como un fraseo que luego vamos a encontrar en otras personas, ¿sí? Y otros, y vinculado con propuestas, ¿sí? Aquí otros, y lo mismo, ¿sí? Aquí otros, o sea, varias personas que curiosamente el mismo día, insisto, sí podría pasar, ¿no? Que pues, te llamen, oye, decimos más o menos esto. ¿Por qué? Pues porque queremos que gane o que no gane tal. Y ahí habría espontaneidad, aún si es un fraseo similar. No, pues más o menos, ¿no? A ver, vamos a echarnos un guioncito para que quede, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Es decir, ahí el elemento subjetivo, a pesar de que somos influencers, de que nos pusimos de acuerdo deliberadamente, no habría problema, ¿sí? Por eso es el conjunto de cosas. Claro, también el conjunto de cosas hace, o sea, ahí habría una investigación también, en todo caso, si lo hubiera, y es, oye, pero ¿por qué no? Y ahí entonces en nuestra declaración, en el supuesto, ¿no? De que yo fuera influencer, de que sea de acuerdo, de que pues, dijéramos más o menos, vamos a decir esto, ¿no? Y entonces un partido dice, oye, se manifestaron en redes sociales. Bueno, sí, sí nos manifestamos y pues más o menos nos pusimos de acuerdo para decir lo mismo, ¿no? Hay un beneficio para un candidato, pues sí, pero son ciudadanos, ¿no? ¿Nos genera eso alguna contraprestación? Pues no, nadie nos condicionó, nadie nos contrató, nadie nos dijo, nadie nos lo propuso, fuimos nosotros, nosotras, ¿sí? Pues vean, todas estas personas, los fraseos, propuestas, son muchos, ¿no? Y todos, digamos, pues influencers, ¿no? Gente de los, digo, aquí hay varios, ¿no? Pero gente pues más o menos conocida de la farándula, ¿no? Miren, o poquitos, ¿no? O sea, más de 50, más de 60, ¿no? Todos estos participan. Entonces, fraseados similares. Los mensajes son coincidentes, ¿no? Con las contiendas, con las contenidas, perdón, en la plataforma, ¿sí? Bueno, son concordantes en lo sustancial con el contenido del guión, que más adelante lo van a decir, y la idea de votar por un partido, y remite a la cuenta de Instagram de un partido. Otro elemento, todas las publicaciones son realizadas en veda electoral, ¿sí? Entonces, estas publicaciones ya dicen, no fue espontáneo, se basan en un contenido similar de sus publicaciones, una plataforma política, y fueron difundidas previo al día de la jornada electoral, ¿sí? Entonces, es inverosímil que 76 personas coincidan en publicar los mismos días mensajes sumamente similares, coincidentes con un partido, y que se haya hecho referencia a la cuenta de Instagram del partido, ¿sí? Entonces, hasta aquí, bueno, ya no es espontáneo, ¿sí? Se pusieron de acuerdo, ¿sí? El guión es coincidente de manera sustancial, además, con las publicaciones. El guión, dicen, no quedó acreditado, ¿sí? No obstante, dice que los enjuiciantes parten de una premisa equivocada porque la irregularidad solo podía acreditarse para una prueba directa. Pues, ¿cómo? ¿No? Nadie va a decir, sí, aquí está el guión, ¿no? Aunque te dijeran, va a ordenar que bajo protesta de decir verdad, que me entregues el guión, no, pues no me dieron. Bajo protesta de decir verdad, te indico que no me dieron ningún guión. ¿Y cómo lo voy a probar? ¿No?
si lo borraron de su WhatsApp o de su correo electrónico, o si nada más fue una videollamada y les dijeron, no, pues, o sea, hay muchas maneras, pues, de hacerlo, ¿no? Para probar su participación, decían ellos, pues, documento, grabación, imagen, medios de prueba estrictos, ¿no? Es importante decirlo porque, y esto ya lo vieron, ¿no? En el módulo correspondiente, pues los medios de prueba, no sé si algunos de ustedes, alguien ya estuvo un día en otro diplomado que hablamos de las cargas probatorias flexibles o móviles, no creo cómo se llamaba ese concepto, ¿no? Dinámicas, como en la ingeniería, ¿no? Cargas dinámicas. Y entonces, pues, dependiendo de qué es lo que estés tutelando, por eso en la tablita, bien jurídico tutelado, ahorita la vuelvo a poner, pues estoy tutelando, pues, por un lado, sí, la libertad de expresión, pero por otro lado, que esa libertad de expresión no se convierte en un factor que puede incidir en la elección, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, pruebas directas de esto, pues, es imposible, ¿no? No, pues, no lo pude probar y entonces, ya, ¿no? Este viejo dicho de, pues, si no los acuso de. Entonces, era en otro contexto, en un contexto de corrupción, ¿no? Pero la idea es que te acusaban de corrupción a una persona, y entonces decía, pruebas, ¿no? Pues te está acusando de ladrón, no de menso, ¿no? Con otra palabra. Entonces, se puede deducir, se puede inferir a partir de otras pruebas indirectas, ¿sí? Esto ya lo sabíamos, como tiene esta cuestión punitiva, le son aplicables los principios de derecho penal, ¿sí? Mutatis mutandis, ¿no? Con matices. Y entonces, sabrán ustedes que en el derecho penal, una de las pruebas más importantes, si no es que la más importante, algunos tratadistas dicen, la más importante de las pruebas en el derecho penal son los indicios, ¿no? Antes era la confesional, pero pues prácticas detestables la hicieron, digo, tortura, ¿no? Le hicieron perder eficacia, desde luego, ¿no? Y pues bueno, con los derechos humanos esto también se ha documentado y todavía siguen, ¿eh? Hace poquito salió un informe de derechos humanos, no derechos humanos, no, de la ONU, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que la tortura persistía. Fue hace unas pocas semanas, ¿no? Salió en los periódicos como práctica todavía de investigación judicial, que desde luego es indebida, ¿no? Bueno, entonces, pruebas indirectas, indicios, ¿sí? En donde un hecho secundario te da cuenta de otro y entonces armas un rompecabezas, ¿no? A partir de otros hechos probados. Como aquí, ¿cuál es el hecho probado? Pues la existencia de los videos. La existencia, la participación de esas personas, de sus cuentas de Instagram y que etiquetan al partido, que es coincidente con la plataforma, que dicen más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿no? Pruebas indiciarias, ejercicios argumentativos que arman un hecho a partir de la existencia de otros, ¿sí? Una inferencia, más allá de toda duda razonable, como decíamos ayer, ¿no? Entonces, pues está el guión, ¿no? De información, ¿sí? Que le dieron, ahí sí, instrucciones a los influencers por una nota periodística, ¿no? Una prueba secundaria. No es que nos conste documentalmente, pero sí hay una nota periodística que además, miren, es en Facebook. Vamos a ver esta nota, ¿no? Déjenme dejar de compartir esto y vamos acá. Denme una oportunidad nomás de que se escuche, porque aquí no se escucha. Es que no me da volumen. Bueno, ahorita veo cómo hacerle para que me dé volumen, porque estaría interesante, ¿no? Ver la nota, ¿sí? El guión, a partir de esta información, pero ahorita no me deja, o sea, no se escucha, ¿no? Ya vi el volumen. Ok, entonces creo que sí, ya lo vamos a poder escuchar. Entonces vamos a compartirlo acá. Fueron nada más
10,000 pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. Este es el guión que repartieron a los actores, actrices e influencers que el día de la elección decidieron espontáneamente mostrar su apoyo al Partido Verde. Un instructivo que les pidió a los involucrados publicar una historia en Instagram 24 horas antes de la elección para que estuviera vigente todo el día domingo. El instructivo pide de manera opcional arrobar al Partido Verde. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo apoyo mucho el medio ambiente. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero obligatoriamente mencionar alguna frase de introducción, para lo cual el guión ofrece 4 opciones. Otra frase que demuestra interés en el partido. Para esto les dieron también 4 opciones, como la siguiente: ya estoy decidido a votar por el Partido Verde. Soy parte del Partido Verde. Una del Partido Verde. El Partido Verde me parece espectacular. Me parece brutal esta propuesta del Partido Verde. Son las del Partido Verde. Simpatizo con el verde. Como clímax del guión, les pidieron a los influencers hablar de las propuestas del Partido Verde. Aquí les dieron 14 opciones. Y finalmente les pidieron un cierre, para lo que les ofrecieron 6 opciones. Me puse a analizar todas las propuestas. Tiene un montón de propuestas. Puse a leer las propuestas. Investigando y a mí las propuestas. Simpatizo con sus propuestas. Infórmense las propuestas. Tiene buenas propuestas. Cada parte del guión concuerda con lo que se les escuchó hablar a los influencers durante el domingo de la elección. Bueno, entonces ese otro elemento, ¿no? Que decía como un elemento adicional, ¿no? Esa nota. Luego, otra nota, ¿sí? En una dirección electrónica, ¿sí? Script, campaña creativa, influencers, ¿sí? Otra nota, o sea, siendo un conjunto, ¿sí? De notas que dan cuenta de esto, de la existencia de un guión, que obviamente pues da estas opciones, ¿no? Y luego comparar el guión con las declaraciones, pero además hubo algunas personas, el INE, lo que pasó ahí, ¿no? Es que el INE los cita y les pregunta, ¿no? Y ellos dicen, pues sí, me ofrecieron dinero, ¿sí? Personas sancionadas por la sala especializada, ¿no? Entonces, concuerda con las expresiones, o sea, ya el análisis del guión con lo que se expresa. Entonces, no hay tal cosa como espontaneidad, ¿no? Son hechos que se analizan, como dices, de manera conjunta a las declaraciones, al guión, al texto del guión, a la coincidencia de las declaraciones, ¿no? Y luego aquí algunos asuntos, aquí una nulidad por la intervención de influencers, ¿sí? En de la Sala Toluca, el 39 diagonal 2021, ¿sí? Y bueno, impuso este recurso, ¿sí? Y bueno, entonces, falta de espontaneidad por la similitud de contenido. Todos estos medios probatorios, ¿sí? Que eso es lo más interesante. Bueno, entonces, eso en cuanto al elemento subjetivo, ¿sí? Los sujetos y el elemento temporal y el mensaje, el contenido, ¿sí? Y luego viene, bueno, ¿cuáles son las características de los influencers? Eso ahorita me lo voy a saltar, ¿no? Aquí cuestiones relativas a material probatorio. Entonces, hasta aquí, ¿sí? Lo que nos interesa es eso, esa primera parte. Luego vienen las sanciones, ¿no? Las sanciones al verde ecologista, pero luego hay otra cosa que me interesa, que la vamos a ver acá. Primero va a haber unas medidas de no repetición, por un lado, pero por otro lado, ¿sí? Vamos a ver también unos votos, ¿no? Unos votos razonados con relación a esto. Pero bueno, entonces,
Para la imposición de la sanción, porque ahí vienen algunas cosas relativas a las medidas de no repetición, ¿sí? Advierte que toma en consideración la responsable, ¿no? La publicación en su red social, circunstancias de modo, de tiempo, cuándo se llevaron a cabo, que ya les decía, el elemento temporal es importante, lugar, ¿sí? En Internet, que es el medio, en Instagram, pluralidad o singularidad de faltas, es una sola, porque publican en Internet este mensaje. La intencionalidad, ¿no? Una estrategia planeada por el partido para beneficiarse de estas personas. Contenido fáctico y medios de ejecución, una publicación en la cuenta de red social. Beneficio, no se puede saber cuál es el beneficio que se pueda obtener el partido, pero sí posicionar a las candidaturas. Reincidencia, bueno, el partido es cliente de esto, ¿no? Y la gravedad, ¿no? Gravedad mayor, porque se vulnera la ley electoral, se vulneran disposiciones constitucionales, el principio de equidad en la contienda, infracción de 80 personas que benefician a ese partido político, la reincidencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ese hecho, porque en la imposición de la sanción hay varias cuestiones, ¿no? Le impone una reducción en suministración del 25% de financiamiento público, que es de esto, ¿no? Este es el asunto que yo les decía ayer, que el sancionador, por no haber declarado esos como gastos de campaña, cuando hubo erogaciones, le pagaron a personas que además se erogaron, pero que además fueron en tiempo indebido, o sea, seguía dos procedimientos, ¿sí? Y entonces la queja en materia de fiscalización instaurado con este partido, ¿sí? Por la misma razón, ¿no? Entonces, es correcta la individualización, grave mayor, pero ahorita vamos a esas partes, ¿no? La veda electoral, ¿sí? La equidad de la contienda, las interpretaciones. Pero es que aquí me interesa, insisto, sobre todo, las medidas de no repetición para los influencers, ¿sí? Entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? La cuestión de la imposición de la sanción, ¿sí? Inexistencia de la sanción de reducción de financiamiento, eso es ya como la parte sancionadora. Otra cosa que ellos decían es que cómo me sancionan cuando ya me sancionaron, ¿no? O sea, es una doble sanción para una misma conducta. Y lo que les dice la sala es, bueno, no es una misma sanción para una misma conducta, porque son dos tipos de sanciones distintas en materia de fiscalización que en materia del modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, bueno, esta es esa alegación, ¿no? Esto del non bis in idem, ¿no? No es la misma conducta. El idem sería, perdón, non bis no es doble sanción por la misma conducta. Aquí no es la misma conducta, pero no es la misma sanción, porque una es en materia contenciosa de fiscalización, ¿sí? Y la otra es en materia de el modelo de comunicación política, ¿no? Interpretación pro persona, pero esto es interesante, ¿sí? Medidas de reparación que se dictan, ¿no? Esto yo les comentaba, ¿no? El proceso sancionador a partir del sub JE 34/2018 cambió su naturaleza de solo sanciones a medidas que fueran reparatorias o de no repetición, ¿sí? Y hay como varias ahí sanciones que se pueden imponer, pero que garanticen que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, aquí, ¿sí? Recurren y dicen, bueno, tengo que difundir por 30 días, esa fue la sanción, en mi red social un mensaje en que señalen que violamos la ley electoral. Y ellos dicen, es desproporcionada, los exhibe ante la sociedad como personas que violentan la ley, y su libertad de trabajo, ¿no? No es acorde con los criterios de los derechos fundamentales.
es excesiva porque se les impone una sanción pecuniaria de capacitación y publicación de sus nombres en catálogo de sujetos sancionados de los procedimientos sancionadores. ¿Sí? Y bueno, aquí algunas cosas, pero lo que me interesa es lo que dicen la Sala Superior respecto a esas sanciones, ¿no? La naturaleza de algunos asuntos, puede haber otras medidas. Recuerden que si las sanciones están vinculadas con, no quiere decir que sean automáticamente lo mismo, con las sanciones penales, también hay un principio de proporcionalidad y de lesividad, ¿no? Y entonces ahí el principio de proporcionalidad no nada más es de, bueno, que la pena corresponda a la conducta, sino que también esa pena y esa conducta, ¿sí?, haya no solo la proporcionalidad en el número de años, ¿no?, sino en que no haya otra pena, sobre todo cuando se trata de derecho administrativo, que pueda conseguir, y sobre todo porque aquí estamos hablando ya no nada más de la sanción propiamente, sino la medida reparatoria, una otra conducta que pudiera conseguir los mismos finalidades sin ser tan lesiva, ¿no? O sea, conseguir la misma finalidad de rehabilitar, de rehabilitar a la persona, ¿no? Rehabilitarla en términos del mensaje político, rehabilitar a la esfera pública, que reconozcan su acción indebida, pero que pueda haber una medida que, reconociendo todo eso, no sea para ellos muy lesiva, habiendo otra, ¿no? No sé si me explico. Entonces, estas medidas, ¿no? Rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Entonces, medidas de reparación integral del daño para evitar que en otras ocasiones vuelvan a suceder. Ustedes ya vieron seguramente las medidas cautelares y la medida cautelar de la tutela preventiva, ¿no? Que en redes sociales, vuelvo a decir que redes sociales es un medio de comisión, ahorita vemos otros asuntos que se han cometido, pero que la red social lo que tiene es un especial forma de propagación, una falta de regulación y que antecedía, recordarán lo que vimos ayer, antecedía a una presunción de que cuando se daba en redes sociales, pues como no había regulación y como por otro lado el debate democrático implicaba, ¿no? Como poder tener argumentos y etcétera, entonces prácticamente todo lo que se dijera en redes sociales era lícito, ¿no? Y hubo este cambio de interpretación y luego vienen estas líneas argumentativas igualmente, ¿no? Jurisprudenciales. Entonces, la reparación integral para que estos hechos no vuelvan a suceder, sobre todo porque hay reincidencia. Entonces, una cosa es el partido y otra cosa son los sujetos. Pero claro, si a los sujetos les impones una medida de reparación, ellos en lo individual no lo harán, pero habrá otros sujetos que también se puedan abstener, ¿sí? Entonces, bueno, evitar que cualquier otra persona sufra esas violaciones. La Sala Superior ha considerado que el tipo de medidas de reparación no pecuniaria son medidas excepcionales que responden a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, ¿sí? Y en este otro recurso, en donde se establecen requisitos para las medidas de reparación, estar en presencia de una vulneración de derechos fundamentales y que si la sentencia es o no suficiente acto reparador, ¿sí? O sea, que no es necesario, esto es la proporcionalidad, la necesidad de las mismas tiene que justificarse porque pues siempre va a implicar una conculcación de algún derecho, ¿no? Entonces, bueno, porque si no, pues se pueden dictar medidas que no sirvan para la que se idearon y pues el beneficio sea mínimo, ¿no? Y nada más castigues a la persona por castigarla. También implica, ¿no?, el principio de mínima intervención. Entonces, no cumplen con esos requisitos, ¿sí? Pero a ver si la pura sentencia es suficiente como acto reparador, ¿sí? Entonces, no cumple, no solo porque dice no están relacionadas con la vulneración directa de las víctimas, ¿no? ¿A quién se vulnera? La esfera pública, ¿sí? Entonces, no hay una víctima determinada en este sentido,
¿no? La violación de principios constitucionales sí es relevante y las conductas son graves, pero la transgresión personal y directa de una persona o colectivo es lo que hace necesario que se imponga una medida de no repetición, ¿sí? Entonces, publicaron los mensajes como medidas no repetición, resulta contraria a su derecho. O sea, la sanción, fíjense, y por eso es interesante este caso, no nada más es que la conducta se haya cometido en redes sociales, sino que la sanción primigenia también tenía que hacerse por el mismo medio. Había una lógica en todo eso, ¿no? Más allá de que a consideración de la sala superior resultó excesiva, pero había una lógica en todo eso, que sea en el mismo medio en donde promoviste, en donde eres influencer, ¿no? En donde tienes acceso a muchas y muchos seguidores, ¿sí? Pues que sea ese mismo medio, así como el del periódico en el JE34, ¿no? Pues que sea ese mismo medio en donde se propague ahora tu disculpa. No, es que aquí no era una disculpa, no era como de sí, ¿no? Era así de, sí, cometí una infracción a la ley, violé la ley durante 30 días, ¿no? Entonces, las infracciones que se controvierten son la existencia de propaganda en periodo prohibido, que vulnera estos objetivos, ¿no? De las contiendas electorales, afecta a la equidad en la contienda, a la veda electoral, ¿sí? Entonces, esta transgresión, ya les decía, ahorita vuelvo a publicar la tablita, ¿no? Bien jurídico tutelado, no quiere decir que haya violación a derechos políticos electorales de personas específicas, ¿sí? Como requisito. Entonces, es suficiente la declaración de la existencia de la infracción, la imposición de la sanción y, en todo caso, la inscripción de infractores, ¿sí? Entonces, bueno, como medio de comisión y como medio de reparación, ¿sí? La multa es suficiente, o sea, no tienes que hacerlo extensivo a la propia red social. La multa es una sanción de reproche y dicen, ahí yo no estaría tan de acuerdo, fíjense, que se trata de una garantía de no repetición, no solo las personas denunciadas, sino de todas las personas que se pueden ubicar en ese supuesto. Y yo no creo que sea necesariamente así, porque hay personas que si obtienen un beneficio, aquí claro, uno puede decir, pues es que los influencers no se beneficiaron en realidad al final, ¿no? Y están en una lista, pero la multa no necesariamente va a inhibir, ¿no? Conductas análogas, que no necesariamente de derecho electoral, aunque también de derecho electoral podríamos encontrar el ejemplo, pues hay gente que si de lo que se trata es de pagar, lo pago, ¿no? Y no importa. Por ejemplo, en las sanciones de tránsito, ¿no? A muchas personas que yo conozco una persona que un día, es una familia, ¿no? Muy ufana, dijo así, no, pues es que tengo que ir a pagar 75,000 pesos de multas, porque en el periférico, en el segundo piso, iba a exceso de velocidad, ¿no? Entonces era como, bueno, pues lo pago y ya, ¿no? Por eso se idearon otras medidas y ahora ya te van descontando puntos de tu tarjeta y luego te ponen a hacer labor social. Ahí sí ya no te va a gustar. O sea, ahí ya, yo me refiero nada más al efecto inhibitorio que puede tener una conducta sobre otra y muchas veces la sanción pecuniaria puede no ser eficaz. Esa es una consideración personal. Tenemos por aquí Juan Carlos Hernández Cardenal. Lo que posiblemente va a inhibir es que lo hagan de la misma forma. Sí, Bulmaro Cruz Hernández. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé, las multas, no sé también si inhiben la conducta, ¿no? Porque ya ve que el Partido Verde sistemáticamente ha estado violentando la norma electoral desde 2009, me parece, con esto de los informes de labores, 2015 también. Incluso en el Consejo General del INE se votó por su pérdida de registro, salió ahí dividido el asunto, luego lo confirmó el tribunal, y luego otra vez con este tema de los influencers, o sea, como que el Verde sistemáticamente violenta la norma. Entonces, como lo multan y como la multa sale de su financiamiento público, o sea, al final alguien toma la decisión de crear todo este esquema de violentar la norma, o sea, no sé si es el presidente nacional, no, pero alguien de carne y hueso toma la decisión, pero a esa persona finalmente no se le sanciona, ni digamos, ni siquiera paga un peso, sino finalmente es un financiamiento
público, y pues ahí quien es sancionado así, pues no, digamos, no le cuesta, ¿no? Podría incluso volver a sancionar, volver a cometer violación a la norma electoral y no pasa nada. Dice, porque al final yo no salgo afectado, entonces no sé qué tanto funciona ese carácter inhibitorio, ¿no? Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque pues sí, el dinero es lo de menos, menos si no es tuyo, ¿no? Entonces, pues múltame, o sea, a final de cuentas me sale más barato pagar la multa si gano el cargo público y ahorita que siempre están en alguna coalición, ¿no? Entonces, pues en realidad, si como dice, tan es ineficaz que son asiduos de esto, ¿no? De esa conducta. Entonces, claro, aquí no se está castigando al partido lo castigaron igual con su multa. Yo creo que también debieron de haberle impuesto alguna medida de no repetición al partido, menos que a los sujetos, ¿no? Pero bueno, entonces, también para los sujetos esto puede ser como que, bueno, pues sí me multaron, pero pues en una de esas y hasta el verde después en algo me podría echar la mano, ¿no? Suponiendo tal cosa, o sea, yo lo que voy es la eficacia de la sanción. Entonces, bueno, entiendo que también están protegiendo los derechos humanos de estas personas, ¿no? Y decir, es excesivo. Pero entonces, aquí lo que me interesa es cómo primigeniamente la medida de no repetición era también mediante redes sociales, ¿sí? El medio comisivo y el medio reparatorio, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación a lo expuesto. Entonces, bueno, ¿no? Resultan fundadas las medidas de reparación, modificar la sentencia y dejar sin efecto la imposición de la medida del párrafo 258, que era ¿no? A través de un mensaje, las acciones de publicación fueron ilícitas, o sea, el mensaje de esa medida reparatoria, pero también dejar sin efectos tomar un curso sobre la equidad en la contienda y las sanciones económicas, ¿no? Esto insisto, para los influencers, ¿no? Bueno, vamos a otros ejemplos, nada más que les voy a compartir nuevamente esta tablita, ¿no? Acá. Y vamos a otros asuntos, ¿no? En donde ahora lo que vamos a ver, fíjense, es la ideología de los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando los partidos políticos en sus plataformas, en su propaganda político-electoral a través de redes sociales, propagan una ideología, lo cual hasta ahí no tiene nada de grave, pero que en esa ideología reproducen una serie de estereotipos, una serie de discursos, una serie de elementos que podrían resultar lesivos para determinadas personas, ¿no? Entonces, vamos a este subrep 324/2021. Ahorita acá se los comparto y dejo de compartir la tablita, ¿no? Denme nada más oportunidad de que me aparezca aquí el asunto, porque les digo que luego no puedo compartir tan fácil las pantallas. Aquí está. Bueno, entonces, en un partido político, les cuento así de manera muy, muy rápida, ¿no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Un partido político, como parte de su plataforma, como parte de su ideología, está ligada a una serie de propuestas legislativas. Y está ahí bien. La sala regional especializada los sanciona, y en esa sanción se contienen una serie de ideas en torno a la propagación de discursos de odio. Entonces, vamos a ver ese, y luego vamos con uno que tiene que ver con noticias falsas, ¿no? Que ese también me interesa que revisemos. Bueno, entonces, déjenme verificar que dejo de compartir esto y vamos al asunto, ¿no? A la sentencia. Es este. Acá está. Bueno, entonces un partido político, ¿sí?
Y aquí dice, la sala superior confirma por razones distintas, pero también vamos a ver un voto particular, ¿sí? Y ahorita lo vemos. Entonces, red social, Facebook, ¿no? Conjuntamente con pauta de radio y televisión. Que esto era parte de lo que platicábamos ayer, ¿no? O sea, puede ir de la mano, porque un mismo promocional puede ir en el spot y el spot se replique en redes sociales, ¿no? Entonces ahí la medida cautelar pues tendría los efectos de, en la pauta, ¿no? Se baja el spot de radio y televisión como medida cautelar y de Facebook, Twitter, donde se haya reproducido, ¿no? Entonces este es el mensaje, ¿sí? Promocional y el contenido, ¿sí? Aquí otra vez el promocional, contenido, ¿sí? En cada uno de estos. Y ciertas expresiones, ¿sí? Entonces, lo que pasa con esta es que se propaga, se difunde en redes sociales y un grupo de personas, ¿sí? Lo denuncian porque dicen esto, ¿no? Criminalizan a las mujeres que buscan defender sus derechos sexuales y reproductivos. Aquí el bien jurídico tutelado, fíjense, ya no es equidad en la contienda. Aquí el bien jurídico tutelado, ahorita vamos a tratar como de discernir un poco, ¿no? Pero esto no hace inequitativa la contienda en detrimento de otros partidos políticos, porque está dando un mensaje, ¿no? En la esfera pública, y ese mensaje es evaluado por la ciudadanía, sino que va en detrimento de grupos vulnerables. Entonces, el bien jurídico tutelado serían grupos vulnerables. Pienso, ¿no? Intuyo, más o menos. Ya ustedes me dirán qué opinan, ¿no? No estoy diciendo con ello que esté bien o que esté mal. Estoy diciendo cuál sería el bien jurídico tutelado y entonces habría que confrontarlo con la ideología partidista y cómo se reproduce, ¿sí? Entonces, ¿qué decían estas personas, no? Que hay lenguaje de odio en detrimento de derechos humanos, discriminación, libre desarrollo de la personalidad. Y estuvieron dentro, o sea, aquí el elemento temporal no es necesariamente un elemento, ¿no? Periodo de intercampaña, ¿sí? Medidas cautelares que señalaron, y aquí está, ¿no? ¿Cuáles serían las violaciones? Uso indebido de la pauta, vulneración de reglas sobre la emisión de propaganda, entonces se impone una sanción, ¿sí? Estos mensajes discriminatorios, dice, no es un discurso de odio, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Los mensajes no fueron necesariamente, tenían esa calidad, ¿no? Y la inexistencia de la vulneración del Estado laico, porque no se utilizan símbolos religiosos. Y entonces viene recurren, ¿no? Este asunto. Entonces, estas personas, ya decía, ¿no? Denuncian al partido político por estos promocionales. Viene la audiencia, la investigación, el trámite, las diligencias preliminares de investigación que ya habíamos visto, ¿no? Medidas cautelares. Y luego, una asociación civil que presenta un escrito relacionadas con los promocionales denunciados, ¿sí? Solo una y un PES. Viene la audiencia y la sentencia, ¿no? Y luego a esa sentencia, el partido político sancionado viene en recurso a revisión, ¿no? Se integra el expediente, ¿sí? Y bueno, esos presupuestos procesales que para efectos nuestros no importan mucho. Que busque el partido que se revoque la sentencia y se declare la inexistencia de infracciones, ¿sí? Y ellos dicen esto, ¿no? Ideología del partido. Dice, la sentencia reconoce la ideología del partido. Y aquí eso es interesante por muchas razones, ¿no? Las ideologías como tales, fíjense, este es un cohete, ¿no? De los partidos políticos y las ideologías. En el entendido que ese es lo que se dilucida un poco por el contenido de un mensaje en redes sociales y también en la pauta, ¿no? Entonces, las ideologías de los partidos políticos no es que sean necesariamente
debidas o indebidas. Uno de los requisitos que solicita la Ley General de Partidos Políticos es que los partidos tengan un contenido programático, una serie de ideas en torno a la construcción de la plataforma política y que manifiesten su adhesión a las reglas democráticas. Y entonces, hay como dos formas de entender esto, ¿no? Que las ideologías simple y sencillamente son programas de acción, una serie de representaciones, de símbolos, de discursos que orientan la acción política de las agrupaciones, de las personas que forman parte de ellas, y que entonces, en principio, serían válidas en un sistema de pluralidad, ¿no? Pluralidad partidista, todas las ideologías. Esa es una perspectiva. Y hay otra perspectiva que diría que no serían válidas cualquier tipo de ideología, porque hay ideologías, ¿no?, que pueden hacer referencia a valores no democráticos, como las xenofóbicas, como las antiderechos, ¿no?, en cualquiera de sus extensiones. Y entonces el problema es, bueno, ¿cómo dilucidamos cuándo sí, cuándo no? ¿No? O sea, porque en el espectro ideológico, pues cabe la posibilidad de que haya adhesión a valores más tradicionales y adhesión a valores menos tradicionales, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué sería ilegítimo en todo caso que hubiera adhesión a valores más tradicionales? No sería, ¿no? De hecho, en todas las sociedades, haciendo el ejercicio comparativo, pues en todas las sociedades hay la una y la otra, en mayor o en menor medida, ¿no? Y esas pugnas sobre derechos reproductivos, esas pugnas sobre, bueno, otras prácticas, ¿no? La diversidad sexual, están presentes en prácticamente todas las sociedades democráticas contemporáneas. Entonces, ¿por qué prohibirlo meramente por un tema de ideología? ¿No? Entonces, aquí dice, ¿no? Reconoce la ideología del partido. La ideología, como saben, pues va atada a una serie de, si son ideas, representaciones, discursos, podrán no gustarnos, a mí no me gusta, pero eso no quiere decir que no pueda competir y que eso no se pueda convertir en una plataforma legislativa, ¿no? Una serie de propuestas de reforma, ¿sí? Bueno, entonces, el argumento es ese, ¿no? Los promocionales no son discriminatorios porque no las estigmatizan. Las leyes que sancionan el aborto y la interrupción, el embarazo y los promocionales hacen alusión a ello. No se advierte que se coarten los derechos sexuales y reproductivos, sino bajo, y otra vez, libertad de expresión, se hace notar una ideología partidista que debe de subsistir, ¿sí? ¿Sí? Respecto a sancionar legalmente a quien atente contra, bueno, aquí dicen contra la vida, porque ese es el argumento, ¿no? Y entonces, no están fuera de los límites de la libertad de expresión, porque nos afecta a terceros, sino que los mensajes tienen que ver con una ideología partidista, que además, pues, nos guste o no nos guste, y yo sí lo digo así, a mí no me gusta, pero pues fue registrada por INE. O sea, pasó, en todo caso, las revisiones correspondientes. Es legítimo que esté ahí ese partido, ¿no? Bueno, desde un argumento liberal que yo no necesariamente comparto, diría, pues si no te gusta, no votes por él. Y digo que no me gusta necesariamente y no necesariamente comparto, para no decir no comparto en absoluto ese criterio, porque pues entonces eso pasaría también con los partidos nazis, ¿no? Pues no, nomás pues que se inscriban, que participen, que convoquen, que en este caso tengan financiamiento, nada más no votemos por ellos, ¿no? Con lo peligroso, no digo que esto sea nazi, desde luego, ¿no? Pero yo a lo que voy es que tampoco el argumento liberal es como de, bueno, que todos digan lo que quieran decir, debe de haber límites. No estoy diciendo que los trastoque, puede no haberlos trastocado. Y no está muy claro cuándo sí, cuándo no, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice la mayoría de votos y luego el voto particular, que es interesante. Entonces, en el perfil, ¿no?, de Facebook, no al aborto, por la vida y la familia, castiguemos a quien atente contra ella, somos la voz de la familia. Y en los momentos en los que se dio, ¿sí? Entonces, uso indebido de la pauta, vulneración a las reglas sobre la emisión de propaganda, que también estaba en Facebook,
porque dice, necesario contextualizar el aborto en México, para, en todo caso, ¿no? Para tener un juicio con perspectiva de género, ¿no? Y entonces cuestionar los posibles estereotipos, cuando no invisibilizar a estas violaciones, ¿no? Entonces, el examen integral y contextual, desde una perspectiva de género, precisa que el derecho humano de las mujeres a una libre de violencia deriva de esos instrumentos que lo reconocen, es un derecho interdependiente, ¿sí? Y entonces, la libertad de expresión y su maximización en el debate político, que tienen estas distintas finalidades, ¿no? Influir en el voto, ideas, provocar la deliberación, ¿sí? No obstante, hay mensajes que pueden o no difundirse por su contenido. Estos, en el caso específico, estos mensajes son susceptibles de producir efectos discriminatorios en perjuicio de las mujeres, ¿sí? Los partidos políticos se pueden pronunciar sobre temas como el aborto según su ideología, ¿sí? Pero ese pronunciamiento, o sea, la ideología no es lo que sancionan, sino cómo se reproduce, ¿no? O sea, una cosa es que yo pueda tener una ideología conservadora, no es que la tenga. Pero pongo el ejemplo para hacerla de abogado del diablo, ¿no? En mi caso. Una cosa es eso, y otra cosa es lo que yo pueda decir en función a eso, ¿sí? Y entonces hay dos tipos de limitantes, ¿no? En términos de ideología. La puedo abrazar, la ideología, pero no puedo difundir una serie de ideas que hagan alusión no solo a la ideología, sino que vayan en detrimento de personas específicas, ¿no? Por eso dice, se pueden pronunciar sobre temas, inclusive como el aborto, acorde con su postura ideológica, en atención al pluralismo político, pero no debe realizarse afectando derechos humanos, ¿sí? Estas violaciones, ¿sí? No están amparadas por la libertad de expresión, ¿sí? Porque aunque el aborto esté tipificado como delito, en algunos casos, hay excluyentes, hay causas de no punibilidad, ¿sí? Y legislaciones locales que permiten la interrupción del embarazo, resoluciones de la Corte, ¿sí? Entonces, aquí lo que dicen es que la emisión de esos mensajes vulneraba los derechos de las personas, las mujeres, ¿sí? Porque al asemejar la interrupción del embarazo como sinónimo de desechar algo, usar o tirar algo sin remordimiento, compararlo con un asesinato cruel, cultura de la muerte, produce una discriminación arbitraria y generalizada en perjuicio de las mujeres, genera un estigma, criminaliza su capacidad reproductiva, pierden de vista circunstancias específicas, entonces está fuera de la libertad de expresión, ¿sí? Es que esto es interesante porque viene de la mano con redes sociales, ¿no? Lo que se puede decir, lo que no se puede decir, la capacidad de regularlas, ¿sí? Entonces, genera efectos adversos de criminalización, en este caso, ¿no? El contenido es discriminatorio, aunque no constituye lenguaje de odio, porque no se incita a la violencia, ¿sí? Sí hace la diferenciación. Son expresiones basadas en ideología política, por un lado, pero el contenido, por el uso indebido de la pauta, vulnera los derechos de las mujeres y sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y su salud sexual, ¿no? Entonces, cuestión previa, dice, son parcialmente fundados, pero insuficientes, ¿no? Estos argumentos siempre son interesantes, ¿no? Parcialmente fundado, o fundado pero insuficiente, ¿sí? No comparte la expresión, la aproximación de la sala regional respecto de rebasar los límites de la libertad de expresión por estas generalizaciones. Los promocionales son una posición ideológica a la posibilidad legislativa, ¿no? Si ganamos, entonces esto. Una perspectiva que se relaciona con los límites de libertad de expresión, la finalidad de los partidos políticos como promotores de la participación ciudadana, lo que ya sabemos, ¿no? Y que, pues, el estudio de la problemática debe de tomar en cuenta la complejidad, relevancia e implicaciones de temas como el aborto, ¿no? Un tema sensible, polémico, que yo creo que no tendría por qué ser polémico para alguien como yo, ¿no? Para un hombre, yo que tendría que decir sobre algo que no conozco y no lo tengo posibilidad de conocer. Pero bueno, no importa. El chiste es que
El escrutinio al que debe sujetarse la posibilidad de restringir la libertad de expresión es valorar condiciones de emisión del discurso. El posicionamiento sobre la criminalización de la interrupción del embarazo, que puede generar una posición incómoda en algunos sectores sociales, ¿sí? Pero en principio su difusión es válida a fin de generar un debate político robusto, en donde se identifican propuestas electorales y legislativas, ¿sí? O sea, eso en principio. Entonces hay que ver si el lenguaje utilizado, o sea, esto que yo les decía, ¿no? Vincular la ideología con el mensaje. No basta con que diga, bueno, mi ideología es esa. Bueno, ¿cómo lo externo de manera tal que esa libertad de expresión atada a mi posibilidad de tener una ideología, más allá de que habrá quien no esté de acuerdo, pero es el contenido del mensaje? ¿Qué digo? ¿Qué palabra? ¿Qué constructos sociales, ¿no? O qué estereotipos, si es que los hay. Entonces, esta parte, ¿no? Que decía, la controversia, el planteamiento de varios cuestionamientos, preguntas y respuestas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo se debe aproximar el estudio de promocionales en donde se involucren temas complejos? ¿Sí? Partir del ejercicio de libertad de expresión y finalidades de partidos políticos. Los promocionales, aunque se refiere al delito que configura la interrupción del embarazo, debe abordarse desde el contexto de que un partido político durante las campañas a la legislatura difunde los programas, ¿no? Su ideología, su plataforma electoral. Mensaje atiende a esa carga, ¿no? Respecto de los derechos relacionados con la interrupción del embarazo, no solo con respecto a la perspectiva de esos derechos, no partir de la constitucionalidad de las penas o actos que conlleva dicha interrupción o de las leyes que imputan delitos, sino identificar la calidad, elemento subjetivo, sujeto emisor del mensaje y el contexto de la publicación y la temática, el contenido del mensaje, para identificar si se permite la formación de una opinión libre, conciliación del sistema de partidos y fomento de una cultura democrática, ¿no? Entonces, el contenido ideológico que es necesario institucionalizar a través de las normas, ¿no? Tiene que tener algunas características, ¿no? La libre circulación de ideas, el debate público, intercambiar puntos de vista, formación del poder político y formación de la norma legislativa, ¿sí? Entonces, bueno, eso como ejercicio democrático, las discusiones o las consecuencias jurídicas, la posición desde una perspectiva ideológica, es algún tema, ¿no? Amerita una discusión amplia y plural, no solo entre los actores políticos, sino entre la ciudadanía. Entonces, garantizar, bueno, esto, ¿no? El tema que representa para toda la sociedad es la exposición de ideas, opiniones, ideologías, que aliente debates políticos robustos y que garantice condiciones para elecciones libres y auténticas, ¿no? Con expresión del voto informada. ¿Sí? Entonces, bueno, todos estos elementos conjuntamente con la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, bueno, libertad de opinión, todo el marco jurídico de la libertad de opinión y el marco, ¿cómo se llama? Constitucional y hasta convencional, ¿no? Toda la opinión pública, cómo se forma, libertad de pensamiento, pero insisto, aquí estamos viendo los límites, ¿no? Se maximiza en el debate político frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en las conformaciones cuando se actualiza un tema de interés público, como lo puede ser la interrupción legal o ilegal del embarazo, ¿no? Entonces, en la difusión, aquí me voy un poquito antes, ¿no? En la difusión, aún en la propaganda político-electoral, aún con la libertad de expresión, los partidos políticos, según la LEGIPE, tendrán que abstenerse de expresiones calumniosas, discriminativas o actos de violencia político contra las mujeres debido a su género. Un estereotipo de género y tiene estas características, ¿no? Opinión, prejuicio generalizado relacionado con roles sociales, se refleja en la asignación a una persona de atributos, características o funciones
y que esos estereotipos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Que consideran una virtud o una cuestión negativa, ¿no? Pueden recrear imaginarios colectivos para las mujeres, lo que genera violencia en contra de ellas y discriminación, ¿sí? Entonces, si bien la libertad de expresión es consustancial al debate democrático y entonces habría que privilegiar los mensajes, también esto no quiere decir que cualquier mensaje, por el hecho de serlo, no pueda estar limitada, ¿sí? Aquí seguimos a la asociación política, a la libertad de expresión como un derecho consustancial a los partidos políticos y de la pluralidad, ¿sí? Que los partidos tienen autoorganización y autodeterminación, la ideología, reconociendo esto, pero la libertad de los principios ideológicos no está ilimitada, puede delimitarse legalmente cuando trastoque ciertos valores, ¿no? Entonces, otra vez lo que decíamos, ¿no? No es absoluta, ilimitada e irrestricta, ¿sí? Entonces, vamos a esta. Marco convencional, ¿no? Deber de abstención para las personas físicas o jurídicas para que ninguna de las disposiciones del Pacto Internacional o Convención Americana puede ser interpretada para conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los derechos y libertades, ¿sí? Y entonces ver cómo se abordan. Y aquí, bueno, otros casos, ¿no? Análogos de tribunales de otros países, ¿no? Ejercicios comparados. ¿Sí? Esto para robustecer, pues, la argumentación. Entonces, en el test de Estrasburgo, tener una democracia limitante, en donde haya principios constitucionalmente aceptados, también hay otras cuestiones que están vedadas o prohibidas a determinados objetivos políticos, que no se vulneren principios democráticos ni derechos fundamentales, y entonces ver si en el caso específico el mensaje, que no la ideología, ¿sí? Pueda ser pueda ser contraria a los derechos humanos. Entonces, y la pregunta de cuándo inicia la vida humana, no hay una verdad absoluta, es un problema médico, que no hay un consenso respecto de esto, ¿no? Los mensajes que pueden ser difundidos para la participación, bueno, si con ello no se rebasa la honra ni la dignidad de las personas, no calumnien, ni discriminen, ¿no? Y entonces los mensajes objeto de análisis fueron difundidos en tiempos de radio y televisión y en redes sociales. Fines de los partidos políticos, ya dijimos, ideología, etcétera, ¿no? Toda la cuestión relativa al modelo de comunicación política, el contenido. Y entonces, bueno, aquí el uso de la prerrogativa. A mí lo que me interesa arriba es a la decisión, en donde lo que dice, ¿no? Porque aquí, bueno, este análisis de redes sociales es interesante, ¿sí? Para la maximización de la libertad de expresión. Las redes sociales hacen posible, me voy a este párrafo, un ejercicio más democrático, abierto y plural, ¿sí? Y el auge de las redes sociales ha provocado que haya mayor información con mensaje valorativo que incide, moldea, determina el contenido de la opinión pública, la creación de esta mercadotecnia de la que llamábamos ayer, ¿no? De los algoritmos y los micro-targetings, y entonces ahí va filtrándose qué información me aparece en mi línea de tiempo para promover de conformidad con el perfil ya trazado por mi huella digital cibernética, ¿no? Para que me salga un tipo de publicidad y entonces tenga una influencia sobre ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es otra vez, ¿no? Definir los alcances y límites de la libertad de expresión, si son incompatibles a los valores y principios democráticos o chocan con los derechos y libertades de otros, ¿sí? Entonces, legalidad o ilegalidad de la propaganda política electoral. Primero, la libertad de expresión. Luego, el contexto.
Y para analizar el objeto, el contexto, ¿no? Hay que ver quién emite, sujeto, si corresponde con la ideología, cuándo se difunde, el tipo de la elección y luego lo que no se debe hacer en la propaganda, ¿no? Y estos son los elementos, ¿sí? Entre ellos, no reproducir actos que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género, apología al odio nacional, contener expresiones o alusiones impertinentes, innecesarias, etcétera, ¿no? Reproducir estereotipos de género o discriminar a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, todo este ejercicio argumentativo, ¿sí? Pero lo que sí dice es que en este ejercicio de libertad de expresión, sí, hay un estereotipo sobre la maternidad como rol y destino de la mujer, ¿sí? Lo cual no quiere decir que se restrinja, como dice aquí, sino si su efecto se puede difuminar. Entonces, se deben restringir esta difusión de los promocionales porque se infiere nuevamente la propuesta de criminalización en términos absolutos, ¿sí? Y dice contextualizar las expresiones en que fueron emitidas, ¿no? Entonces aquí otra vez toda la cuestión relativa a la discriminación de la mujer, la interrupción del embarazo, ¿sí? Lugares en donde no ha sido reconocido y que sigue siendo un delito, ¿sí? Y el discurso utilizado por el partido político recurrente para difundir su posición ideológica respecto a cómo debe de legislarse trasciende los límites de la libertad de expresión, que es todo, ¿no? El mensaje es vago, omite referir a las posibles causales que excluyen la punibilidad, ¿sí? El chiste es que esto, ¿no? Voy a avanzar un poquito más, ¿no? A la determinación que llega es que, aunque las campañas, los mensajes electorales favorecen el debate, la réplica, y que los partidos políticos tienen ideologías que son legítimas, no necesariamente así va a ser el mensaje cuando de su contenido puedan inferirse estos estereotipos, ¿no? Expresiones que rebasan los límites de la libertad de expresión, expresan expresiones, imágenes ofensivas, oprobiosas, innecesarias que afectan a las mujeres, ¿sí? Entonces, hay otras diferencias, ¿no? Pero bueno, y el contenido de los promocionales, la versión en radio, ¿sí? Aquí ¿sí? Los promocionales, otra vez los que se difunden en Facebook, ¿sí? Las valoraciones que hay, ¿no? Naturaleza, lo doméstico, el sentimiento y la reproducción, un estereotipo de género que afecta, dice la sala, a las mujeres de forma desproporcionada, porque las refleja como débiles y sensibles a diferencia de los hombres, ¿no? Reproducen una escena donde hay una mujer llorando en compañía de un hombre con un semblante serio y se escucha una voz en off, ¿no? Entonces, toda esta construcción, ¿sí? Alrededor de lo que significa ser mujer. Entonces, aunque puedan expresar la ideología, ¿sí? Eso no quiere decir que cualquier mensaje que tenga relación con la ideología sea necesariamente democrático, ¿no? Porque puede discriminar, porque puede hacer referencia a otros constructos, a otros prejuicios o, en este caso, a discriminaciones varias y que con ello, además, se reproduzcan estereotipos con relación a lo que es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso. Se confirma por razones diferentes, pero prevalecen finalmente los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero aquí hay un voto particular, ¿sí? Que resulta interesante, ¿sí? Entonces, esa es la decisión, ¿sí? Y rápidamente vamos al voto particular, ¿no? Emiten sobre la libertad de expresión, contexto de debate democrático, que son las directrices, la campaña, la denuncia, el contenido, todo esto que ya conocemos, que ya vimos, ¿no? La opinión mayoritaria es que había un contenido discriminatorio,
Entonces fue fundado pero insuficiente porque las razones eran otras, pero el resultado era el mismo, ¿no? Entonces sí había discriminación, había otras razones, pero sí estereotipos que se emitían en los promocionales, ¿no? Entonces, que no coincide, expresión, no juzgar a priori o aisladamente. Digo, yo no estoy necesariamente de acuerdo con este voto particular, ¿eh? Bueno, no estoy de acuerdo con este voto particular, la verdad, aunque sea el magistrado que es el titular de la escuela judicial. Yo me aparto de esto porque no soy tan liberal en ese caso, ¿no? Desde mi perspectiva, la libertad de expresión sí tendría que tener ciertos límites. Ahí estaría yo de acuerdo con la mayoría. Eso lo digo totalmente a título personal. O sea, no estoy tratando como de incidir en ninguna opinión, mostrando un voto particular con el que algunos podrán estar de acuerdo y otros no. ¿Sí? Entonces, aquí son las consideraciones jurisdiccionales, ¿sí? Si bien el debate político no es un derecho absoluto, tampoco la crítica severa o diversa es una vulneración a esta, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez, el bien jurídico tutelado de uno y de otro, ¿sí? De cómo tutelar la libertad de expresión, cómo garantizarla y estos mismos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones? Dice, no hubo discriminación de acuerdo con este voto particular, ¿no? Relaciones entre la libertad de expresión y no discriminación, ¿no? Principio de no intervención, censura previa, aquí no hay tal cosa, ¿no? Entonces, en la no discriminación subyace el principio de igualdad material, la tutela de ambos derechos la complementa y potencia, la libertad de expresión en una contienda electoral es esencial para el flujo de ideas. Entonces, esos promocionales en esa consideración no tienen elementos de discriminación, ¿no? Porque las manifestaciones fueron emitidas dentro de los parámetros constitucionales, aunque sean incómodas, ácidas, ¿no? Son consecuentes con el mensaje y no querían incitar al odio, a la violencia, o sea, contrario a lo que diría la mayoría de votos que consideraban que había un discurso discriminatorio, ¿no? La posible tensión que pudiera existir entre la libertad de expresión y la no discriminación, hay que valorar el contexto en que se difunden, ¿sí? El partido político tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación y tiene un promocional en donde, pues, válidamente puede propagar su ideología y ya, pues, como decíamos, ¿no? El argumento liberal sería, pues, si no te gusta, no votes por él, ¿no? Pero no rechaces su mensaje a priori, ¿sí? Que además es un argumento también un tanto cuanto, yo digo, es habermasiano, ¿no? A veces yo no estoy tan de acuerdo porque según yo peca de inocente a la hora de pensar que, bueno, pues esos mensajes son válidos. Yo no sé si yo no creo que sean válidos, ¿no? Porque no están poniendo en una igualdad ni material, ni histórica, ni circunstancial a los grupos que han sido desfavorecidos, discriminados, penalizados, perseguidos por muchos años, ¿no? Entonces no hay circunstancias de igualdad material cuando se hace objeto de la ideología y se reproducen esos constructos que todavía están muy arraigados, ¿no? Pero bueno, esa es la consideración que yo tendría, ¿no? Y que además ese tipo de argumentos pueden pegar, ¿no? Muy fácilmente pueden movilizar a muchas personas para negarle derechos a otros, ¿no? Entonces, esa sería como mi consideración en ese sentido. Y entonces, no es algo al que le puedas apelar a lo habermasiano para decir, bueno, gánale con argumentos, porque no necesariamente solo el debate público es argumental en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es la opinión, pues, en donde para el magistrado prevalecería la libertad de expresión, para la mayoría no. Y insisto, yo en este caso estoy de acuerdo con la mayoría, pero es una consideración también personal que tendría sus porqués, ¿no? Bueno, vamos a un último asunto que tiene que ver con les decía, con fake news, ¿no? O sea, con noticias falsas,
Entonces, déjenme, les comparto aquí la sentencia. Esta sentencia es de la Sala Regional Especializada, ¿no? Entonces, aquí la vamos a observar desde esta óptica. Y digo de la Sala Regional Especializada porque luego, pues, en los recursos de revisión, el procedimiento especial sancionador, se valoran de manera distinta, ¿no? Entonces, déjenme, les pongo aquí la sentencia. Y ya la comparto, ¿no? Nada más que ahorita no me aparece, espérenme. No me deja desplegar la sentencia que estoy buscando. Entonces, déjenme ver si de esta manera más fácil. Porque no me deja desplegarla. Es que cambiaron la interfaz aquí. Y entonces ya no me deja buscarlo de la misma manera, ¿no? Pero déjenme ver aquí. Lo había abierto el día de ayer, pero aquí está ya la sentencia. Bueno, entonces aquí una consideración con relación a esto, ¿no? Que uno podría igualmente con respecto a las noticias falsas ser muy, muy habermasiano, ¿no? Y decir, bueno, pues a final de cuentas, ¿no? Pues las noticias falsas no las podemos regular, ¿no? Y pues lo que sería importante sería robustecer la esfera pública y no tanto prohibirlas porque más no se puede, ¿no? Es un monstruo de 1000 cabezas, entonces pues yo prohíbo una y mañana sale otra, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver esta, ¿sí? Nada más que espérenme tantito porque, bueno, está bien. Entonces, ¿qué hacemos, no? Con las noticias falsas en la democracia. Es que, ¿saben qué? Que no era la sentencia que yo estaba buscando. Porque esto no fue difundido en las redes sociales. Entonces, aquí ya me jugó las trampas, ¿no? Está. No, sí, pero sí había. ¿Es la 60? Si es la 60, entonces sí es la que estaba buscando. Ah, sí. Bueno, entonces vamos al asunto, ¿no? Propaganda gubernamental, en su página oficial, aquí está, ¿no? Programas de distinto tipo, ¿no? En el proceso de revocación de mandato y luego una funcionaria, elemento subjetivo, que en su cuenta de Twitter expuso esto, ¿sí? Entonces, bueno, medidas cautelares, denuncias, todo el asunto, ¿no? Entonces, no, aquí no. Aquí son todos los elementos, ¿no? Pues, las denuncias, ¿no? Entonces, en su página de internet, ¿sí? Acciones y logros de gobierno vinculadas con programas sociales, la conferencia matutina, ¿sí? Y todo lo que supuestamente había indicado en las denuncias, ¿no? Las defensas, esto nada más para centrar como la litis un poco, ¿no? Y los medios en los que se reprodujo, ¿no? Y luego, como les decía, las cuentas de Twitter, ¿no? Como medios de difusión igualmente de todo esto. Entonces, todo esto, aquí los medios probatorios, las ligas, ¿no? Las ligas de Facebook, ¿sí? Todas las cuentas, los dominios, bueno, todos los que difundieron las propagandas, notas periodísticas. Y como ven, este asunto así como muy largo, ¿no? Luego, las medidas cautelares, eliminación de publicaciones del presidente de la República en estas redes sociales, y así como otras, ¿no? Otras versiones que no fueron eliminadas, y bueno, los recursos públicos, y entonces, bueno, determinar las infracciones. Vulneración a la normativa,
la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en esta página, ¿sí? Y estas difusiones. Otra vez, los marcos normativos, las interpretaciones, ¿no? De propaganda gubernamental. Que esto fue interesante, ¿no? Porque hubo este decreto interpretativo, ¿sí? Que después fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el periodo, ¿no? O sea, un criterio interpretativo de la Ley de Comunicación Social y de la LEGIPE, ¿sí? Que decían aquí no le son aplicables al caso, pero bueno. Entonces, difusión de propaganda gubernamental dentro de la revocación de mandato, que es el periodo temporal, ¿no? Las limitaciones temporales que van vinculadas con el 41 constitucional, intencionalidad, ¿no? Esto del el dolo, ¿sí? Y todos los otros elementos. Promoción personalizada, artículo 34, a diferencia del 41, y los elementos temporales, personales y objetivos materiales, ¿no? Entonces, la difusión de la propaganda, ¿sí? Y otra vez la libertad de expresión y la libertad de expresión en redes sociales, ¿sí? Entonces, bajo cualquier modalidad de comunicación social, se debe interpretar de manera que se entienda que incluye mensajes difundidos por Internet. Las redes sociales son mecanismos de comunicación masiva, no tienen una regulación. Las manifestaciones no están amparadas de manera absoluta por la libertad de expresión, por su potencial de incidir en procesos electorales. Y entonces se admiten, ¿no? Limitaciones a la web siempre y cuando sean racionales, justificadas y proporcionales, ¿sí? Entonces depende del elemento subjetivo de la persona, ¿sí? Y el contexto en el que lo difunde. Entonces luego la base de las medidas cautelares y las denuncias, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los eventos. A mí me interesa la parte de redes sociales, conferencias matutinas, las referencias a temas diversos, que siempre las conferencias matutinas han sido un recurrente dolor de cabeza porque contienen información al mismo tiempo que contienen propaganda, ¿no? Entonces, no es limitar todas las conferencias matutinas, sino limitar algunos contenidos y su reproducción. Hay un montón de líneas jurisprudenciales en este sentido, ¿no? Porque no es tan sencillo dilucidar cuándo es qué. Y entonces, lo que han hecho es, pues, pedirle al presidente, no, pues, abstente, y se entenderá propaganda esto, y entonces atente a decir esto, ¿no? Con algunos lineamientos, ¿no? De qué significaría. Entonces, aquí todo el análisis, ¿sí? De las conferencias, luego la promoción personalizada para determinarla, el debido o indebido uso de recursos públicos, incumplimiento a la medida cautelar, que aquí también se establece, ¿no? La tutela preventiva de cosas que pueden suceder en el futuro con una cierta probabilidad. Y luego, ¿no? Bueno, por un lado no fueron eliminadas versiones estenográficas en esta plataforma, pero ya no se localizaban estos videos, ¿no? Entonces, bueno, la debida difusión o no, y los medios por los cuales se propagó esto, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, ¿no? Es esta propaganda, ¿no? Aquí el bien jurídico tutelado, que también sería, por un lado, la equidad en la contienda, pero que tiene que ver con la parcialidad o imparcialidad, la neutralidad, que tendría que tener en unos tiempos específicos la propaganda gubernamental, ¿no? Y por eso es que no se debe dar tampoco, y se hace extensivo, a los tiempos de las revocaciones de mandato, ¿no? Aquí, desgraciadamente, no me arrojó la otra sentencia que buscaba sobre regulación de las noticias falsas, pero lo que podemos decir en términos generales, ¿no? Sobre noticias falsas, que tiene como dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente de la calumnia, la cual ustedes saben, ¿no? La calumnia tiene una característica procesal en los procedimientos sancionadores que es solo la puede denunciar la persona afectada, a diferencia de cualquier otra violación del modelo de comunicación política. Y la segunda es que en el caso de las noticias falsas, las decisiones, la línea jurisprudencial que se ha seguido
no es de limitar la difusión de estas, porque no se puede, sino en todo caso, dado que la democracia y como hemos visto la libertad de expresión, la circulación de ideas, el debate público, apunta hacia la construcción de argumentos, la construcción de una esfera pública sólida, entonces pues saber, ¿no?, que en el caso de las noticias falsas, pues hay otros criterios, en todo caso, para que la gente pudiera verificar o no la veracidad del contenido. Es decir, no hay una línea que diga que se debe de sancionar la difusión de noticias falsas, salvo cuando se trata de los delitos electorales, ¿no? Que la Ley General de Delitos Electorales sí contempla la idea de la difusión de noticias falsas que pudieran afectar, que pudieran inducir el miedo y que con ello se abstuviera a la gente de acudir a las votaciones, ¿no? Que sería como ese tipo de regulación. En el modelo de comunicación política, entonces, hay una apelación más a la formación de la conciencia ciudadana que tendría los medios para verificar la veracidad o no de esto. Es que hay una sentencia que tenía que ver con una publicación en donde era calumnia y noticia falsa, en donde un candidato a la República, en la presidencia de la República en 2018, ¿no?, había acusado que un portal había difundido que él se bajaba de la contienda, ¿no? Y entonces deciden no sancionarlo, ¿no?, al medio de comunicación, porque dicen, bueno, también la ciudadanía tiene medios para corroborar esta parte, ¿no? Entonces tenía como esas dos vertientes de la calumnia y de la, déjenme ver si la tengo por acá, pero por alguna razón no me apareció, de la calumnia y de la, no, fíjense, déjenme ver aquí, no, bueno, entonces decía de la calumnia por un lado y de las noticias falsas, porque evidentemente era falso que lo que acusaban a esta persona, bueno, lo que acusa a esta persona, era que se había declinado su candidatura en favor de otro partido, de otro candidato, ¿no? Y entonces, bueno, no hubo propiamente una sanción a el medio de comunicación, pero sí delinearon un poco, ¿no?, de qué iba esta línea jurisprudencial, ¿no? Es que estoy viendo si está aquí, porque sí quiero por lo menos darle una... Ah, sí, aquí está, mire. Darle una revisada, ¿no? Para que no se quede esa parte, no nos quedemos sin analizarla. Lo hago muy rápido, que estamos sobre tiempo, pero aquí está, miren. Aquí la tengo. Entonces, de manera muy rápida, ¿no? Un servidor, Google AdWords, ¿no? Un video en donde promocionan información de un evento privado de una persona, ¿sí? Y entonces, vamos a ver así rápido de qué trata, ¿no? La calumnia, y luego el procedimiento especial sancionador correspondiente, ¿no? Entonces, vamos aquí, ¿no? Estos es los agravios, ¿no? En contra de esto, pero el asunto es aquí, ¿no? La tolerancia al derecho de expresarse y estar informado, ¿sí? Por un lado. Entonces, en la sentencia, ¿qué dice la sala especializada? Diversas infracciones. Calumnia, dice, no se encontraba prevista en la normativa electoral como una infracción atribuible a las personas morales. Habían difundido esta información relacionada con que en un evento privado, un precandidato en ese momento a la presidencia había decidido no competir para darle paso a otro, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, existente la infracción de calumnia atribuible a la recurrente por la contratación para la difusión de propaganda a través de Internet en el precandidato tal. La moral recurrente celebró un contrato con Google y solicitó la difusión de propaganda en un portal en donde el precandidato de tal partido se desistía de la candidatura presidencial
y respaldaba a otro precandidato, ¿sí? Dice, la responsable no investigó debidamente, no comprobó el contenido de la publicidad que contrató, ¿sí? Entonces, bueno, plasmó en este sentido los actos, los calificó como tales, ¿no? Entonces, bueno, son fundados. Es fundado el agravio en el que adujo que la sentencia es carente de la debida fundamentación porque el ser una persona moral no lo incluye como sujeto activo de las infracciones. Eso en términos de legalidad, pero me interesa sobre todo la parte, o sea, aquí de quiénes pueden o quiénes pueden no infringir la norma electoral y en este caso él no era un sujeto activo, ¿no? Pero aquí me interesa sobre todo la parte de, ¿no?, el tipo infractor, ¿sí? La conducta atribuida a la moral recurrente surge por la difusión de internet, un video en el que una persona informaba su desistimiento, era una noticia falsa, ¿no?, de la candidatura presidencial y elogiaba a tal. Y entonces, la sala regional dijo, ¿no?, esta imputación de hechos falsos con impacto en el proceso electoral relacionados con tal persona, precandidata a la presidencia de la República, el elemento subjetivo, ¿sí? Y la sanción. Entonces aquí los hechos, la sanción, la conducta que estaba prevista y la sanción, ¿no? El bien jurídico tutelado, la dignidad personal en el caso de la calumnia, ¿no? Y al mismo tiempo que las personas sepan, ¿no?, estén informadas libremente de, con pluralidad, ¿no?, información oportuna, completamente veraz, ¿sí? Entonces, dos elementos, la imputación, la calumnia de hechos o delitos falsos y que sean efectivamente falsos, ¿no? La libertad de opinión, ¿sí?, en cuanto a la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces, bueno, la malicia efectiva, ¿sí? La negligencia, el descuido no es suficiente, o sea, el dolo, ¿no?, para la difusión de la información y la libertad de expresión. Entonces, bueno, ¿quiénes son los sujetos? Específicamente, ¿no? Y las candidaturas. Entonces, no se comprueba que la imputación de ese hecho falso tuviera un impacto en el proceso electoral. Por elemento temporal, el momento, la etapa electoral en el que se difunde la relación con el contenido. O sea, a pesar de que fue masivo, pues después van a ver que sí va a ser candidato, ¿no? O sea, no tiene una influencia electoral y por lo tanto no hay sanción. Sí, el video se publicó en la etapa de pre-campaña, era poco verosímil que hubiera renunciado el precandidato. No se acredita que su difusión tenga un impacto en el proceso electoral. No hay elementos que permitan presumir que la difusión de la información tuviese impacto electoral, ¿sí? Y esta idea de las fake news, ¿no?, fue publicada en internet por lo que pudiera hablarse de fake news, un término que se refiere a información falsa, determinada información tergiversada publicada en internet u otro medio podría constituir fake news. Si se difunde con malicia efectiva y tiene un impacto en el proceso electoral, puede constituir calumnia electoral y se afecta el derecho de la ciudadanía a la información plural, verídica, etcétera, ¿no? Garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada verazmente respecto de los hechos relevantes, ¿sí? Está garantizada por la calumnia electoral que impide a candidatos y partidos difundir hechos o delitos falsos que tengan impacto. Entonces, ese es el elemento en todo caso, ¿no? Que la difusión tenga un impacto en el proceso electoral. O sea, solo excepcionalmente esta información tuvo impacto y en este caso no lo tuvo, ¿no? Aunque su difusión haya sido masiva, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Limitantes de la libertad de expresión, que esta limitante sea definida, que sea necesaria, idónea y que sea proporcional, ¿no? No hay normativa, ya les había dicho, ¿no?, que regule las fake news porque no hay legislación electoral ni de comunicaciones que lo regule. Entonces, para decir en todo caso cuándo se debe de sancionar por esto, pues hay que ser cuidadosos. Entonces, está la réplica, ¿no?, la posibilidad que tiene la otra persona de desmentirlo, la verificación de la información, ¿sí?
en ese sentido bastante más liberal, ¿no? Pudo verificar la información tal persona, publicada en su contra, ¿sí? Al ser una figura pública, a pesar de que su privacidad se ve disminuida, pero tiene la posibilidad de decir, de desmentir la información, ¿no? La web, que hay estos, ¿no? Es un medio fundamental para la libertad de expresión, hay opiniones, ¿sí? Pero no perjudica a la persona porque, otra vez, ¿no? Hay forma de desmentirlo y porque no tiene impactos electorales, ¿no? Se puede verificar. Y todo este marco sobre las redes sociales que ya hemos visto, ¿no? Espacios para la libertad, para la formación, para la información y también para la contrastación, ¿sí? Entonces, como dice aquí, ¿no? El análisis de las publicaciones en Internet, como las noticias falsas, tiene que estar orientada a salvaguardar la libre y genuina interacción de los usuarios como parte de un derecho humano. Esto no quiere decir que en casos excepcionales no puedan haber calumnias electorales, que sería la manera, ¿no? De, en todo caso, salvaguardar la dignidad de la persona, ¿no? Pero solo en esos casos, ¿sí? Bueno, ya porque sí quería como hablar de esta sentencia para no dejar fuera de tema los fake news, ¿no? Entonces vimos sujetos, los influencers y cómo es que estos pueden tener una influencia indebida en los procesos electorales. Ideologías partidistas y cómo la réplica de las mismas puede estar sujeta a ciertos limitantes, ¿no? En donde, bueno, el medio de replicar es las redes sociales. Es diferente a los sujetos influencers porque los influencers necesariamente tienen que ver con redes sociales, ¿no? No es que antes no pudiera haber influencers en medios de comunicación, pero aquí por la propia naturaleza de los medios de comunicación, de las redes sociales, perdón, es que han generado a estos influencers y lo mismo pasa en las fake news, ¿no? Normalmente es en redes sociales en donde se reproduce. Entonces, el único elemento aquí que sería distinto sería en el de las ideologías como un canal de difusión a cosas que igual podrían darse en la pauta, ¿no? Bueno, rápidamente, no sé si tengan preguntas o comentarios con relación a lo expuesto. Digo, en todo caso, si las hubiera, las pueden formular y yo los contesto por correo electrónico o las pueden formular por correo electrónico, ¿no? Para ya no quitarles más tiempo, ¿no? La idea era acabar un poquito antes para que hubiera espacio de preguntas y respuestas, pero bueno, se nos fue por analizar más asuntos, ¿no? Pero igual quedo por si hubiera alguna cuestión que quisieran comentar. Bueno, pues si no, les agradezco por su asistencia, por su presencia, esperando que hayamos podido cubrir como los aspectos esenciales de estas redes sociales, los casos importantes, ver las diferencias, ¿no? Entre cuándo puede influir y cuándo no en una contienda, calidad subjetiva, esto de los influencers que sí me parecía como particularmente importante, porque cada vez hay más, ¿no? Pero también la regulación o la falta de regulación de las noticias falsas y, por otro lado, la parte de las ideologías y su difusión, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, que pasen una buena noche, feliz fin de semana que ya se acerca y nos vemos en alguna otra actividad. Saludos a los que son ya constantes en nuestros diplomados, saludos a Omar, que siempre lo vemos por acá conectado, ¿no? De todas maneras, Bulmaro, muchas gracias por su participación, Armando, Juan Carlos Hernández, Zaira, Diego Alonso, los que veo aquí en pantalla, ¿no? Me despido de ustedes deseándoles una feliz tarde y un feliz fin de semana. Hasta la próxima, gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias a ustedes. Doctor, que descansen. Igualmente, hasta luego.